Hablemos del cine escrito. No se puede tener una muy buena cultura cinematográfica sin leer crítica de cine. Darío Ruiz Gómez. El cine existe solamente cuando una película se proyecta en una pantalla. Hay un operador en una cabina, oscuridad en una sala y más de un espectador observando lo que un haz de luz desde ese sitio dispara a ella, y unas imágenes allí se mueven, hablan, gimen, sueñan, aman y muestran que la vida es bella y la desesperación y o la angustia matan. Reflexiones. Existen y por montones ideas que explican, comprueban, verifican, testimonian y demuestran lo que significa, lo que puede interpretarse y o percibirse como cine. De hecho, hay cientos de definiciones, no una sola, sobre lo que es el arte del siglo XX, que quería ser la única y que ya quedó siendo una más. Luciano Castillo, el actual director de la Cinemateca de Cuba, publicó en unas memorias de un encuentro nacional de críticos de cine de Camagüey en 1996, Los 100 mejores años de nuestras vidas, editado por la Universidad Veracruzana, un extraordinario artículo que no era un artículo, en el que a manera de buen editor cinematográfico empató un centenar de definiciones mostrando y demostrando que el cine, siendo una sola cosa, es un montón de cosas. Este texto no pretende sentar cátedra sobre lo que su autor cree y considera que es el cine. Su sueño, mi sueño, es deleitarse con la especulación teórica, con ese juego de palabras y sensaciones, emociones y conceptos que giran en torno a lo que fue y es ese invento de los hermanos Luis y Augusto Lumière, de por allá del año 1895, que demostraron con él que las fotografías se podían tomar en movimiento sin distorsionar las imágenes y mostrarlas proyectadas en una pantalla o pared o tela o superficie blanca o gris, también en movimiento, sin que lo capturado sufriera distorsión alguna y que fuera creciendo de manera tan extraordinaria, asombrosa y espectacular hasta convertirse en uno de los más importantes medios masivos de comunicación y hasta en el arte que absorbió a todas las demás y que siendo el más nuevo, el más joven, llegara a ser una potencia, una industria capaz de generar grandes índices de resultados económicos, un extraordinario medio para proporcionar empleos, uno de los más importantes renglones de la economía de algunos países, en el más exótico medio de creación de historias, hábitos, costumbres e información, influenciador y animador o desanimador de los estados de ánimo y hasta en ejemplo a seguir en conductas posteriores en los espectadores que en todos los rincones del mundo lo consumen. Es decir, es, si no el mejor, uno de los mejores pretextos para potenciar la inteligencia y las emociones, las victorias y las derrotas, y hasta el amor, o lo peor, el odio. Definición. La definición de cine más elemental que existe es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes, pero nos encontramos con que las imágenes pueden ser de varios tipos. 1. La imagen propiamente dicha, la que veo frente a mis ojos y me muestra en una cartulina de colores a la Virgen María. 2. La imagen de una imagen, cuando esta postal aparece en un primer plano en la pantalla de un televisor que transmite una telenovela. 3. La imagen de una no imagen, cuando yo les muestro en el salón de clase, escrita en el tablero o pizarra con una tiza blanca, el nombre de una actriz mundialmente reconocida y la soñamos inmediatamente. Y la 4, la no imagen de una no imagen. Cualquiera cosa que yo nombre con palabras sonoras y ustedes reconozcan y que por el solo hecho de mencionarla
aparezca traducida en forma y tamaño en la imaginación de quien escucha. Pero una película se hace no con imágenes, con ninguna de ellas. Se hace con hombres, mujeres y cosas, solo que se convierten en imágenes cuando todo lo grabado con equipos sofisticados o sencillos y proyectados en una pantalla o retransmitidos en un receptor cualquiera, se convierten en puras imágenes que se condicionan solo para contar historias de diferentes calibres, quilates, peso y sabor. Cultura B. Hace unos cuantos años escuché al cinéfilo, crítico, escritor y pensador antioqueño Darío Ruiz Gómez en la lectura de un texto suyo, algo que me pareció muy interesante y que había publicado en la revista Gradiva bajo el título La literatura y el guión cinematográfico, donde hablaba de lo tan bueno que era el cine, que era capaz no solo de entretener a millones de espectadores en el mundo, de animar o desanimar hacia la vida, y de todo eso que podía lograr en materia de formación a los públicos por todo lo que en sus proyecciones contaba. Pero lo que más interesante me pareció fue eso que él llamó cultura B, y es la literatura que surge a partir del cine. Porque si bien el cine se nutre ostensiblemente de la literatura para su supervivencia, desde cuando tenía muy pocos años de vida y hasta hoy, pues en muchos casos cuenta historias basadas en hechos novelados. Son muchos, miles, millones los textos que se han escrito a partir del cine. No solo reflexiones sobre las películas, que es lo normal, lo debido, lo inteligente, aquello que debe ser el papel de la crítica de cine, sino además sobre los actores, los premios, los festivales, los amores, los desamores, la vida privada, el derroche, los excesos y los escándalos sobre los personajes que hacen y viven el cine, que a su vez hasta han servido para tomarse como referencia para nuevamente hacer películas que generan de nuevo textos, esos que fortalecen en forma cíclica el territorio de la denominada por Darío Ruiz la cultura B. Estoy convencido de que este ejercicio que ahora me planteo encuadra perfectamente en su concepción teórica. Estoy convencido. Críticas vacías. Casi todas las películas, sin importar cómo hayan sido cuestionadas, pueden tener algunos críticos que las elogien, que las celebren. Estos elogios suelen aparecer en la publicidad que acompaña a algunas películas. Generalmente suelen simplificarse en frases como espectacular, genial, inigualable, maravillosa, emocionante o desgarradora. La fantasía literaria da para todo. Miremos este caso. David Manning es un crítico ficticio de cine inventado por un ejecutivo de marketing de la Sony, que afortunadamente ha sido catalogado como un quote whore, un prostituto de frases, por sus frases que solían y suelen aparecer en afiches promocionales de la Columbia Pictures. Él figura firmando a veces los elogios y otras veces inventando las frases de admiración, el medio donde salió publicado y su autor. Falsos e inexistentes todos. El cartel cinematográfico, el afiche, el póster, el cartel. Dice la Real Academia. El afiche es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de promover un servicio o producto, o bien para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector de algo determinado. El póster. El póster es un documento gráfico de gran tamaño que sirve para presentar un proyecto o los resultados de una investigación en un congreso. Si se presenta acompañado de gráficos, imágenes y dibujos, la información es más atractiva y fácilmente legible. El cartel es un soporte de la publicidad. Consiste en una lámina de papel, cartón u otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual que sirve de anuncio para difundir una información, un evento, un bien económico, una reivindicación o cualquier otra causa. Nace el cartel.
Establecer el origen etimológico del término póster nos lleva hasta el inglés, ya que procede de la palabra póster, que viene a ser un letrero que se coloca sobre un poste. No obstante, no podemos pasar por alto que aquella, a su vez, deriva del latín. En concreto, es fruto de la suma de dos partes, postis, que es sinónimo de poste, y el sufijo er, que viene a indicar agente. Póster es un término que hace referencia a un cartel que se fija en la pared. Por lo general, se entiende que un póster no tiene finalidad publicitaria o que ha perdido esa propiedad. Por ejemplo, mi hijo tiene un póster de Chaplin en la pared de su habitación. Cuando yo era joven, los pósters de los Beatles cubrían las paredes de mi cuarto. ¿Dónde compraste ese póster? Es muy bonito. El póster suele considerarse como parte de la decoración de un ambiente, al tratarse de un elemento informal. Es frecuente que aparezca en el dormitorio de un niño o de un adolescente. En estos casos, los pósters suelen ser láminas de papel o cartón que se adhieren a la pared con cinta adhesiva, chinches u otros mecanismos. También es posible que el póster esté enmarcado, aunque en este caso suele hablarse de cuadro. Lo que le permite el marco es adquirir mayor durabilidad y un aspecto más formal, por lo que su uso puede extenderse a otros ambientes de la casa, más allá de un dormitorio juvenil. Muchas son las empresas en todo el mundo que se han especializado en la creación y venta de pósters. Y es que cada vez son más las personas que apuestan por ese tipo de documentos gráficos para decorar las paredes de su habitación o incluso el salón de trabajo o almacenes donde se han de vender otras mercancías. Un elevado porcentaje de aquellas optan por adquirir algunos de los pósters que se han convertido en los más vendidos de la historia, como sería el caso del de Rosie, la rematadora, que se ha convertido en un hito en Estados Unidos y que viene a ejercer como ejemplo de todas las mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial buscaron trabajo en las fábricas, o el de Le Chat Noir, que representa el emblema del cabaret de París más importante del siglo XIX, el gato negro. Es habitual que el póster refleje los intereses y gustos de la persona. De esta manera, hay pósters de futbolistas, cantantes, actores y otras personalidades admiradas e idolatradas. Los pósters, por último, también pueden emplearse en espacios públicos para difundir una novedad, un evento, etc. Ese es el caso del póster de una película próxima a estrenarse, o de un reestreno, o de un circo que se está por llegar. Sus posibilidades comunicativas dependen en gran medida de su calidad técnica y estética y de su adecuada ubicación. Con el descubrimiento de técnicas de reproducción de la imagen como la xilografía y posteriormente la imprenta, el cartel adquirió relevancia. La evolución de las artes gráficas permitió que el cartel alcanzara excelentes niveles artísticos, siendo objeto de interés de renombrados artistas como Toulouse-Lautrec, Ramón Casas y otros. El cartel cubano, importantísimo. Entre los diseñadores gráficos de los carteles de la cinematografía cubana se han destacado artistas con experiencia en la publicidad y jóvenes con formación: Eduardo Muñoz Bax, Antonio Fernández Reboiro, Alfredo Rosgar, Rafael Morante y Julio Eloy Mesa y Antonio Pérez, conocido como Ñico. En el cartel cinematográfico de los años 60, lideraron la experimentación formal y conceptual e incorporó tendencias estéticas que dominaban en el panorama de las artes visuales internacional, como el pop art, el arte cinético y el collage. Historia. En la búsqueda de una nueva visibilidad y convocados por el ICAIC, un grupo de diseñadores gráficos y pintores utilizaron la serigrafía como herramienta para la realización de los carteles de cine. Ante el reto de la acotada infraestructura se utilizó el dibujo, la pintura, el collage, lo mismo que recortes de imágenes y textos, así como los movimientos artísticos del momento. Vuelvo y repito, el pop art, la psicodelia
y el arte óptico, entre otros. Otra característica del cartel de cine cubano fue limitar la información al solo título de la película y los créditos principales, sin interferir en el diseño central, además de abandonar los tradicionales fotogramas que se incluyen en muchos afiches de cine del mundo y cambiar el formato por una medida estándar, 51 centímetros por 73 centímetros, el famoso medio pliego. El resultado fue que el cartel de cine cubano, antes subestimado, el cual revolucionó las artes visuales y el ICAIC se convirtió en un referente de la serigrafía del país de Cuba, además de ser reconocido en diversas partes del mundo. Ejemplo, Soy Cuba, 1964. Autor del cartel, René Portocarrero. Director de la película, Mikhail Kalatozov. Soy Cuba es una coproducción soviético-cubana. Se utilizó para el cartel un gran angular y tomas largas en lugar de favorecer los cortes rápidos, además de ángulos dramáticos. Permaneció prácticamente invisible durante décadas hasta su redescubrimiento por directores de la talla de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. En los primeros años del triunfo de la Revolución, el 1 de enero de 1959, cuando el ICAIC, institución cultural fundado el 24 de marzo de 1959 para fomentar un cine que conservara su condición de arte y carácter educativo, aún se encontraba en fase de construcción, de estructuración y selección del personal para iniciar su producción cinematográfica, continuaron predominando esos carteles con representaciones pictóricas de intensas tonalidades y su evidente interés lucrativo que encargaban los dueños de las distribuidoras. Los carteles de cine del ICAIC, las primeras contribuciones del nuevo cartel de cine creado por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos ICAIC, fue el aportado por Eduardo Muñoz Bax, con su diseño impreso en offset para el primer largometraje cubano Historias de la Revolución, estrenado el 31 de diciembre de 1960, con el cual se inició la edición de los carteles para anunciar la presentación de las películas en las salas de cine, con un lenguaje nuevo, sin antecedentes, divorciados de pretensiones comerciales. Consecutivamente, Rafael Morante Bollerizo diseñó el impreso en serigrafía para la conmemoración, el 6 de febrero de 1961, del primer aniversario de la Cinemateca de Cuba, en el cual prevaleció el uso de la línea y la preferencia a la ilustración en lo formal. Eduardo Muñoz Bax y Rafael Morante Bollerizo, a quienes correspondió la realización de la mayor parte de los primeros diseños para su impresión en serigrafía, contaron con la maestría del artista plástico Eladio Rivadulla Martínez, quien también diseñó el cartel del ICAIC para el filme de procedencia soviética El músico ciego, en el que con la presencia de una reducida sucesión de colores y sobre fondo blanco, consiguió a través del dibujo atribuir una atinada expresión poética de sensibilidad humana. Eladio Rivadulla Martínez, en su condición de impresor, recibía los bocetos, los ampliaba, hacía el calado y para su reproducción determinaba el orden de impresión según los colores de tintas disponibles. Tanto a Eduardo Muñoz Bax y Rafael Morante Bollerizo, a quienes correspondió la realización de la mayor parte de los primeros diseños con sus técnicas y estilos propios, iniciaron una fase de tanteo y de búsqueda de soluciones para, con una adecuada relación imagen-texto, obtener un lenguaje sucinto de fuerza racional, valor simbólico y ausente de efectos estrambóticos melodramáticos, posibilitando el disfrute estético del cartel como obra explícita de un mensaje que le permitiera al público receptor identificarse inmediatamente con la trama del filme. Un ejemplo espectacular es el cartel o afiche de la cinta Cuba Baila. La serigrafía, no obstante, su calado a mano
la limitante del empleo de los colores planos, sin medios tonos, sin grises, y las restricciones de la tipografía, le infirió a los afiches del ICAIC cualidades propias que estuvieron al nivel de los impresos con tecnologías más avanzadas. En su nueva configuración visual se acudió al simbolismo gráfico. Las figuras humanas son representadas mediante alusiones figuradas, simuladas o sugeridas. Ejemplos son Los 7 samuráis de René Ascuy, un afiche precioso, el diseñado por José Luigi para el 5º aniversario del noticiero del ICAIC, en el que mediante el empleo de la técnica del papel recortado, los símbolos son entrelazados con la recreación tipográfica y el color, y el del filme japonés Harakiri. Primer reconocimiento internacional a la gráfica cubana, paradigma de la representación de la síntesis, en el que Antonio Fernández Reboiro, de una simple insinuación de una mancha de sangre, explicó, mostró y concretó el ritual de un samurái. Eduardo Muñoz Bax, que resaltó su ingenuidad gráfica con elementos del pop art en Por Primera Vez, y Raúl Martínez reiteró su preferencia por el pop art y el simbolismo cromático con el afiche de Lucía. Reconocimiento final, internacional. El momento de mayor atracción internacional, con sus continuadas influencias del pop y el psicodelismo, en conformidad con la sistematizada producción cinematográfica y una mayor posibilidad de adquirir filmes de otras nacionalidades, entre los carteles poseedores de penetrantes coloraciones, resplandeciente textura y dramatizadas configuraciones del blanco y el negro, se pueden evocar Asuntos del Corazón de Julio Eloy, Tres Mosqueteros de Eduardo Muñoz Bax y Soy tímido pero me defiendo de Antonio Pérez González Ñico, que con sus lúcidos mensajes, además de comunicar el título y el argumento de un filme, extendieron su atribuida función para la ornamentación gráfica, urbanística y los interiores de oficinas y hogares. En los años 80, el cartel de cine, gracias a la fusión que desde sus inicios había mantenido con la serigrafía y a la dedicación de los artistas que mantuvieron su propio estilo y originalidad, se logró evadir las influencias presentes en otros temas de producción nacional. Entre las aportaciones más importantes estuvieron las de nuevo, Eduardo Muñoz Bax, quien con su característico empleo de delimitaciones de trazos, con alusiones simbólicas de ingenua simplicidad, sarcasmo y picardía, conquistó importantes premios en diversos certámenes internacionales y en los salones nacionales de la gráfica, y conservó la identidad comunicativa de la cartelística del ICAIC. 3 ejemplos elocuentes de sus logros son el afiche de Callita, Leyenda y Gesta, de Niños Desaparecidos, que es un cuadro grande con una pelota de juego de niño sola rodando, casi que desapareciendo del afiche, y Clandestinos, una película que ganara un festival de cine de Cartagena. En el sentido de la preservación de su memoria y vigencia de su gráfica, es significativo destacar la labor del ICAIC por preservar sus archivos e historia de sus carteles. Una de las acciones con ese fin ha sido la publicación de libros, catálogos, plegables, folletos y revistas con hermosas colecciones de los mismos, donde, obvio, aparecen extensos textos, Cultura B, que hablan mucho de cine y de películas. He considerado importante tocar este tema de la cartelística en este documento, así parezca extraño, por 2 razones. La primera, porque considero que la cubana en particular es la más importante del mundo del cine. Así, la norteamericana se haga y se haya hecho con los mejores equipos y herramientas y sean poseedores de los mejores implementos técnicos y materiales para lograr cosas interesantes. Pero los cubanos, con sus aparentes limitaciones y crisis, han sabido superar siempre los medios, recurriendo a la malicia, la creatividad y el ingenio para simplificarlo todo. Y segundo, porque muchas veces un buen cartel, un buen afiche,
así suene a blasfemia, dice más que 1000 críticas.